RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentábamos que en la víspera el fiscal José Domingo Pérez, quien es integrante del equipo especial del Ministerio Público para el denominado caso Lavajato, ha solicitado denunciar al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? Mediante una disposición, Domingo Pérez está imputando al fiscal Chávarri la presunta comisión de delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de encubrimiento personal y encubrimiento real, ¿no? Y esto se da en el marco de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori y otros imputados por el delito de lavado de activos, para que nos ayude un poco a entender la situación que se presenta en el Ministerio Público con la experiencia que tiene y también un poco para ver el desarrollo hacia adelante, cómo es que se tiene que manejar en estos casos la judicatura, ¿no? Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Hemos invitado al doctor Pedro Angulo Arana, que siempre tiene la deferencia con RCR, en su momento ha sido integrante del Comité Ejecutivo del Poder Judicial, Paz Decano de los Colegios de Abogados del Perú y también forma parte del Ministerio Público. Yo le agradezco como siempre la amabilidad, doctor Angulo. Muy buenos días, más bien muchas gracias por la invitación, mi saludo a todos sus oyentes a nivel nacional. ¿Cómo entender esta denuncia presentada por el fiscal José Domingo Pérez? Hay quienes se muestran en favor, dicen tenía que actuar de esa manera, y quienes dicen que se está rompiendo un principio, ¿no?, de normalidad o de formalidad que siempre existe en estas instituciones, ¿no? Definitivamente, desde que él inició las expresiones de su opinión en relación a lo que había sido el desenvolvimiento de Pablo Sánchez, el anterior fiscal de la Nación, en relación también a su opinión respecto a la elección del doctor Gonzalo Chávarri como fiscal de la Nación, censurando en ambos casos a los dos jefes institucionales, él ya introdujo una anomalía, porque no es lo que debe de ser en una institución jerárquica. En todo caso, él tenía, si hubiera sido, digamos, algo más pensado, la posibilidad de presentar un documento y hacerlo llegar por los canales adecuados, ¿no? Quizá la Junta de Fiscales Provinciales, la Junta de Fiscales Superiores, pero él además se expresa en público a nivel de los medios, lo cual no era bueno. Probablemente por el hecho de que tiene un respaldo ante la ciudadanía debido a que ha actuado con valentía, como esa vez cuando resistió los embates de los integrantes de Fuerza Popular congresistas cuando hizo una intervención en un local partidario, que puede ser polémico, censurado, pero que estaba dentro de los cauces de su trabajo. Ahora, esto que él ha presentado, yo supongo que es parte de lo que él considera que es su defensa, ¿no? Porque se considera hostilizado, y yo creo que sí está hostilizado, pero digamos, si nosotros lo colocamos en su nivel, no es propiamente una denuncia. Lo que los abogados decimos en estos casos es una notitia criminis, que quiere decir una información a partir de la cual existirían elementos de juicio como para investigar un presunto ilícito del fiscal de la Nación. Ahora, la realidad es que analizándolo, yo diría que no tiene todavía lo que él deduce, que considera, como bien ha dicho usted, que hay un encubrimiento, ¿no?, de dos tipos, que es el encubrimiento de la persona o también el ataque a elementos de prueba, ¿no? Eso yo todavía no lo veo que se configure. Lo que existe es una hostilización en contra de él que se aprecia en los pedidos de informes, que se aprecien que se le aperturan investigaciones, en que se le quita personal, en que no se le dan los instrumentos para su mejor trabajo, no se le apoya, nunca se ha escuchado una declaración en apoyo del trabajo que viene realizando por parte del fiscal de la Nación, pero no vemos tampoco que exista las dos figuras que se han denunciado y que motivarían de todas maneras a que sean recepcionadas y que la Junta de Fiscales Supremos o el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tenga que ser quien se pronuncie, ya que lamentablemente pues hay un silencio de la Junta de Fiscales Supremos y también hay un silencio del Congreso. Ahora, sobre ese tema, el propio fiscal de la Nación ayer se ha pronunciado a través de un comunicado y el abogado defensor, el doctor Julio Rodríguez, y ambos señalan que esta disposición presentada por el fiscal Domingo Pérez
está llena de subjetividades. Usted dice que es muy prematuro tener una interpretación real, ¿no? Pero en función a estos temas, ¿es legal o no es legal que un fiscal, en este caso con rango inferior, pueda presentar una solicitud de esta naturaleza? A ver, si existiera la noticia, la información concreta de que efectivamente hay un ilícito de parte del fiscal de la Nación, sí podría ser que lo presente, digamos. Eso fue lo que se consideró en el caso del Callao, no solamente en relación a un fiscal supremo, sino también a un juez supremo, ¿no? El tema es que a nivel del Callao se consideraba que por el nivel de las personas que estaban involucradas, si hubiera recorrido los canales adecuados, eso hubiera sido archivado, eso hubiera sido enterrado, y entonces probablemente eso fue lo que motivó que los elementos de juicio, los informes que ya tenían la policía, el fiscal provincial que hizo las investigaciones, dado el permiso que tuvo del juez del Callao para que puedan intervenir teléfonos, entonces eso es lo que se dio a conocer, y de eso tenemos la investigación de los cuellos blancos del Callao. Pero digamos, allí se consideró que no había un canal adecuado para que eso llegue a los niveles altos, o estas personas mismas estaban involucradas. En este caso del doctor Domingo Pérez, decimos, ¿no? Si cualquier fiscal tiene noticia de que hay otra autoridad que está cometiendo delitos, entonces evidentemente lo que tendría que hacer es presentarlo a los niveles adecuados. Sería su obligación, no sería ninguna informalidad ni algo anómalo. Lo anómalo es que yo también opino, como lo ha dicho el fiscal de la Nación y el doctor Rodríguez, que no hay suficientes elementos de juicio como para que se considere que en estos momentos hay ninguno de los dos tipos de encubrimiento, ¿no? Son conjeturas, son deducciones que hace el doctor Domingo Pérez, pero todavía no hay base suficiente. Usted formó parte del Ministerio Público en su momento, ¿no? Sí. Conoce muy bien el procedimiento, ¿no? Ha sido decano del Colegio de Abogados, ha sido integrante del Comité Ejecutivo, y aquí, en el caso particular del Ministerio Público, ¿cuál es la instancia donde cuando se presentan estos casos tiene que arribar la documentación? ¿A la Junta de Fiscales Supremos? Eso debería de arribar efectivamente a la Junta de Fiscales Supremos, y la Junta de Fiscales Supremos tendría que derivarlo, encargarlo al fiscal supremo que corresponde investigar. Yo recuerdo en la época, por ejemplo, la doctora Blancanélida Colán, cuando había alguna denuncia en relación a un fiscal supremo, el reglamento de la Junta de Fiscales Supremos en ese entonces decía que el fiscal supremo menos antiguo era el que se encargaba de hacer la investigación. Entonces, dentro del reglamento de la Junta de Fiscales Supremos, ahí hay normas que indican quién es el que debe de investigar. O si no, va a ser en defecto de ello, que no exista, es la misma Junta, en todo caso por mayoría, la que dispondrá quién es el que debe ser que investigue. Evidentemente el que menos sería, pues sería el mismo fiscal de la Nación, ¿no? Correspondería que otro sea el fiscal que investigue. Ahora, en este caso no se ha cumplido con ese procedimiento, ¿no? Y todo parece indicar que no se va a cumplir con el procedimiento, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación que se genera al interior del Ministerio Público? Es una situación nuevamente anómala, ¿no? Porque claro, como hemos escuchado ayer, este oficio llega a la misma Fiscalía de la Nación. Teóricamente el despacho de la Fiscalía de la Nación debería de entregarlo a la Junta de Fiscales Supremos para que se reúnan y ahí decidan, pero ya hemos escuchado también que la vez pasada el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, decía que la investigación en relación al mismo fiscal de la Nación no prospera porque él no hace los movimientos adecuados para que los expedientes lleguen a donde deben de llegar. Entonces, definitivamente es el mismo fiscal de la Nación que está allí entorpeciendo lo que debería de ser una investigación, inclusive contra él mismo. Porque nadie está exento de investigarse cuando se le atribuyen delitos. Ahora, como no existe en estos momentos el Consejo Nacional de la Magistratura, no puede llegar la documentación ahí, sería otra instancia. Tampoco supongo que Domingo Pérez lo entrega al Congreso, porque el Congreso más bien está protegiendo al fiscal de la Nación, lo está respaldando, lo sostiene. Entonces, la única instancia es la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, le planteaba este interrogante
por un hecho que probablemente en el momento, como usted bien lo ha explicado, el fiscal Domingo Pérez no llame mucho la atención porque está en un momento favorable, la opinión pública tiene un concepto favorable de su actuación como magistrado, ¿no? El nivel que le da las encuestas. Por primera vez yo veo que las encuestas están, manejando, directamente casos judiciales, algo que no se veía en el país, ¿no? Pero más allá de eso, mi pregunta es, ¿qué puede pasar hacia adelante si aceptamos este tipo de situaciones, este tipo de conductas? Más adelante esto podría dejar ya de sorprender cuando se presenten otros casos o podrían presentarse otros casos, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Efectivamente, a pesar de que en la reforma procesal penal hay un principio muy importante que se llama el principio de publicidad. Nosotros sabemos que el modelo procesal penal y también el modelo laboral, pero hay una tendencia a que los procesos civiles también vayan hacia la oralidad, que es lo que caracteriza al proceso anglosajón. Nosotros vemos los debates en los cuales se enfrentan abogados o se enfrenta un fiscal con un abogado, ¿no? Entonces, ese modelo supone precisamente de que todo se ventila de manera pública para que sea la ciudadanía también la que de algún modo juzgue. El tema es que ahora, al margen de eso que es el principio y que a veces funciona o no, la ciudadanía, como usted bien dice, se ha interesado. La vez pasada escuchábamos que, por ejemplo, el proceso de la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori tuvo unos niveles de rating que eran prácticamente comparados con los partidos de la selección peruana en competencia internacional. Entonces la realidad es que sí, hoy en día los ciudadanos están interesados y nosotros creemos que eso tiene que ver también con que de pronto la corrupción ha logrado, ¿no?, conmover a la ciudadanía de una manera mayoritaria, que antes era indiferente, que consideraba que era algo que no se podía hacer. Y ahora, cuando aparecen elementos en relación a personas poderosas como Keiko Fujimori, como Alan García, entonces las personas de pronto recuperan conciencia y dicen, ataquemos la corrupción, vamos en contra de la corrupción, y hay esa expectativa. Y yo creo que definitivamente las autoridades deberían de corresponder. El presidente de la República se ha comprado el pleito, pero nosotros vemos indiferencia de algunas otras autoridades de primer nivel que no tienen un discurso contra la corrupción. Nosotros lo que reflexionamos es que ya estamos terminando el 2018, vamos a iniciar el 2019. Van a haber autoridades que van a juramentar cargos, ¿no? El presidente regionales, alcaldes, el presidente del Poder Judicial. Entonces estamos esperando esos discursos anticorrupción, porque es la sensibilidad del país. Estamos a puertas de cumplir 200 años de independencia y todavía tenemos una deuda que saldar con aquellas personas que ofrecieron su vida por lograr un mejor país. Y este país tan maltratado, tan traicionado, sobre todo por las figuras nacionales de presidentes de la República que hoy en día se sabe que están vinculados a Odebrecht. Entonces, esa cuenta se tiene que saldar y necesitamos autoridades que estén a nivel, a la altura. Ahora, si hay algo que los peruanos vamos a recordar y la historia nos va a hacer recordar, es este momento que estamos viviendo en la República, ¿no? El tema de corrupción que involucra, como usted bien lo ha apuntado, a la empresa Odebrecht y a las empresas consorciadas y a empresas peruanas también, ¿no? Así es. Entonces, pero aquí hay otro detalle, ¿no? Nadie está en contra de la lucha contra la corrupción, ¿no? Lo enfatiza el presidente, la opinión pública saluda la decisión del presidente en la lucha frontal, ¿no? Hay avances en el Poder Judicial, avances a pesar de las controversias en el Ministerio Público, ¿no? Pero hay algo que no deja de preocupar, doctor Angulo, ¿no? Hoy tenemos una filtración permanente y cuando se habla de proceso, cuando se habla de juicio, mucho se cuida el término debido proceso, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que hoy nos enteramos por un sector de la prensa lo que ocurre al interior del Ministerio Público o al interior del Poder Judicial. Nos enteramos de los fallos o de los elementos de convicción a través de la prensa, ¿no? Y después salen a responder o los presuntos imputados o los jueces o los magistrados que están viendo los casos, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este nivel?
Bien dice, en realidad, nosotros nos preocupa porque efectivamente en los últimos tiempos hay mucha filtración. Por ejemplo, es algo que he escuchado y tienen razón cuando hay abogados que reprochan, ¿no? Recién todavía hay un colaborador eficaz que está dando información, ni siquiera ha terminado el procedimiento porque tiene que terminar el procedimiento ya con una resolución de fondo, se aceptó la colaboración, se aceptó el nivel de negociación, pero no, apenas se tiene una información, de pronto se suelta a los medios como queriendo dar un golpe. Y se suelta hasta nombres, ¿no? Y eso es anómalo, por supuesto. Se revela quiénes son los colaboradores, eso está muy mal por parte de algunos fiscales que lamentablemente se sabe que lo están haciendo. Claro, entonces ingresar a este nivel es un poco... podría desacreditar, creo, el trabajo que se está haciendo en la lucha contra la corrupción. Y otro tema que quiero plantearle, ¿no? Ya va en su conjunto al tema de la judicatura, ¿no? Ya empieza a discutirse la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y hemos visto, tanto en el Poder Judicial y estamos viendo en el Ministerio Público, todas estas confrontaciones que se dan en torno a las elecciones o a las autoridades. Recientemente en el Poder Judicial hemos asistido a que un sector de magistrados tratan de invalidar, dicen que no tiene validez porque con 4 votos alcanzó la presidencia de la Corte Suprema. Pero es una elección que está en 6 votos. 6 votos, ¿no? Pero es una elección que se está ajustada justamente al reglamento, ¿no? Y otro tanto ocurre en el Ministerio Público porque se dice que no están calificados por las irregularidades, los presuntos hechos de corrupción en los que se encuentran los fiscales supremos. Desde su punto de vista, está en plena discusión, está por discutirse en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Qué elementos tienen que darse para efecto de lograr conformar, ¿no?, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, contar con las autoridades y que éstas sean elegidas de la mejor manera y que se eviten sospechas, que se eviten dudas? Bueno, yo creo que tienen una gran responsabilidad las personas que conforman esta comisión, ¿no?, que está presidida por el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, en quien yo tengo la mayor de las confianzas. También está el presidente del Tribunal Constitucional, está el Contralor de la República, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, que ya sabemos que es precisamente la figura discutida, el fiscal de la Nación. Pero también van a venir 2 rectores, uno de universidades públicas y otro de universidades privadas, que yo pienso que probablemente los rectores que van a elegirlos tienen que tener mucho cuidado, ¿no?, en sopesar los perfiles adecuados. Y esta comisión va a tener la gran misión de escoger, pues, a los componentes de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que ese es el trabajo más delicado, no tanto la reglamentación de la Junta que va a motivar esa elección, porque nosotros lo que hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura es que las cosas estuvieron amañadas. Y eso motivó lo que escuchamos, ¿no?, que se elija a los amigos y no a las personas que cumplían los perfiles adecuados. Y ese es un reto, ¿no? Además, esto va a ser una demostración que permita una transparencia en la judicatura, en los sistemas de justicia, en la administración de justicia, ¿no? Va a ser muy importante los componentes de la Junta Nacional de Justicia, porque ellos tienen que tener un perfil adecuado, ellos van a tener un cargo muy importante, probablemente semeje lo que fue el primer Consejo Nacional de la Magistratura, que estuvo conformado por figuras del más alto nivel. Carlos Montoya Anguerri, Carlos Parodi Remón, Florencio Mixán Más, es decir, eran personajes, ¿no?, de gente conocedora, experimentada. Y con mucha experiencia, ¿no?, que era lo más importante, ¿no?, con mucho recorrido en la administración de justicia, que es lo que se necesita en estos momentos, ¿no? En estos momentos se requiere algo así, porque van a tener el tema delicado, por ejemplo, de revisar por 18 meses, así lo dice ya la decisión que fue apoyada en referéndum, los últimos nombramientos que se hicieron de magistrados, hoy en día algunos muy discutidos. Entonces,
Es un tema delicado, van a tener que elegir a nuevos jueces y fiscales. Entonces, estas personas tienen que tener un perfil sumamente adecuado, no son personas pues que tienen que llegar al cargo con soberbia, como a veces caracterizamos a algunas personas que juramentan, inmediatamente ya no pisan el suelo, ya no miran como siempre, ni dialogan, ni escuchan, ni reciben a las personas. Tienen que ser personas que no vayan a tener pues sentimientos de venganza, ¿no? Como a veces se veía en el Consejo Nacional de la Magistratura. A mí particularmente me contaban jueces y fiscales, uy, yo no lo apoyé en un caso que me pidieron, entonces ya estaban a puertas de no ser ratificados porque ingresaban personas que iban simplemente a tomar venganza de que no habían apoyado a ellos o a sus familiares o vinculados a estudios. Entonces, tienen que ser realmente personas que estén más allá, como se dice, del bien y del mal, que realmente vayan a tomar las decisiones más importantes para que realmente estén empoderados como jueces y fiscales, las personas que tengan también la mejor trayectoria, el mayor criterio, y no estas personas que han deslucido, ¿no?, la función pública a nivel del Ministerio Público del Poder Judicial y que hoy en día están procesados, algunos escapados fuera del país. Ahora, finalmente, el 31 de diciembre hay algunos fiscales que tienen que ser ratificados u otros van a ser cesados en sus funciones y sobre todo en comisiones especiales interesantes, ¿no? Pero Lima es una ciudad llena de rumores, ¿no? Usted ha sido fiscal en su momento, conoce cuál es el procedimiento, cuáles son las decisiones que se pueden tomar. ¿Es tan fácil sacar a un fiscal de una comisión o es que simplemente esto forma parte de una especulación más? Bueno, en realidad donde se espera que van a haber movimientos es en el Poder Judicial, dado que va a juramentar un nuevo presidente el 2 de enero. El 2 de enero, entonces evidentemente el presidente va a recomponer todas las salas supremas, ¿no? En ese sentido, ahí nosotros vamos a poder apreciar más o menos cómo se está viendo lo que va a venir después, que es precisamente los casos de corrupción. En el caso de la Fiscalía, nosotros sabemos que quien tiene el máximo nivel de disposición es el fiscal de la Nación, pero los cambios tampoco se dan por capricho. Los cambios no se dan porque sí, y mucho menos como represalias, ¿no? Los cambios tienen que darse en función del trabajo fiscal. Y en estos momentos, cuando vemos que hay fiscales que pueden tener muchos defectos, pero que están haciendo un buen trabajo, ese trabajo tiene que ser apoyado. Por ejemplo, hoy en día se habla de que el doctor Domingo Pérez tendría una tesis en la cual habría tomado párrafos de otros trabajos, no lo sé. No sé si tiene el grado de magíster o doctor, no sé a qué se refieran, pero ese tema tiene que ser investigado en paralelo. Ese tema es un tema académico, es un tema de que él de repente tiene un grado y quizás no lo merece, se lo deban cancelar. ¿Para usted es un tema delicado? Es un tema que es delicado, pero desde el punto de vista de lo académico. Desde el punto de vista del fiscal es un tema paralelo y que no tiene nada que hacer ni desmerecer su trabajo. Su trabajo de fiscal tiene que continuar y ser respaldado. Y el otro tema académico tiene que ser revisado por la universidad. Ahora, nosotros cuando hemos visto temas así, los hemos visto vinculados a congresistas, por ejemplo, para analizarlo. ¿Qué buscamos de un congresista? De un congresista, evidentemente, que en principio que haya sido elegido conforme a las condiciones, porque cuando son elegidos, ellos presentan documentos y declaraciones juradas que acreditan más o menos su formación. Entonces, si se empieza a discutir, por ejemplo, si tiene una formación o no, eso puede tener consecuencias en relación al congresista que mintió, porque tiene sanciones concretas. En el caso, por ejemplo, del señor Acuña, que él habría hecho una tesis, claro. Finalmente es un tema que se investigó, marchó paralelo, aparentemente no sucedió mucho, a pesar de que muchos tenemos la convicción de que sí falsificó, pero bueno, es un tema que lo decidían en España. Lo que digo es, este tema tiene que marchar por su lado y no tiene que afectar, ni mucho menos las investigaciones en las cuales todos los peruanos tenemos intereses, que no exista impunidad y que se lleven a buen puerto. En ese sentido, Domingo Pérez tiene que tener el respaldo. Ahora, finalmente, hay para algunos que hay una suerte de selectividad en los casos, ¿no? Avanzan con mayor celeridad los casos de
Keiko Fujimori o los casos de Alan García, ¿no? Pero en su defecto no ocurre lo propio con casos como el de Alejandro Toledo, o el caso de Ollanta Humala, u otro caso como el de Pedro Pablo Kuczynski, o gente que está involucrada y cuyos procesos, Susana Villarán, cuyos procesos ya llevan buen tiempo, ¿no? ¿Por qué se dan estos hechos? A ver, en lo personal, yo soy de los que siempre he exigido y exigiré que los casos, todos en relación a delitos de corrupción de funcionarios, tienen que llegar a ser procesados debidamente y llegar a buen puerto. Y si existen suficientes elementos, que se den las condenas que se tienen que dar. Y estaremos vigilantes de eso. He censurado desde un comienzo esa lentitud que había en relación a la señora Susana Villarán, ¿no? Y yo también a veces me sorprendo porque el año pasado nosotros, cuando estábamos todavía en junio, abril, mayo, junio, ya recibíamos la información de que probablemente en diciembre iban a darse ya las acusaciones contra Ollanta Humala, y hasta ahora ya está terminando otro año más y no sucede. Yo diría que el señor fiscal de la Nación, el señor Gonzalo Chávarri, antes que pedirle explicaciones e informes en relación a los casos de Domingo Pérez, que más o menos entendemos que están avanzando, debería de estar preguntando por qué no se dan las acusaciones en relación a Ollanta Humala y Nadine Heredia, o cómo avanza también el proceso de Toledo. Y sería bueno que si hay atrasos en esos casos, pues que se cambien las personas. La realidad es que nosotros vemos que sí, todos los casos deben de caminar en el mismo sentido, porque nadie tiene compromiso con ningún corrupto, por lo menos en lo personal yo definitivamente que no. Todos los casos le tenemos que exigir lo mismo, y si hay algunos fiscales o jueces que están trabajando mal, como parece que sí sucedió con el señor Abel Concha, entonces estas personas tienen que ser separadas, porque la Fiscalía ni el Poder Judicial requiere personas que estén calentando el asiento, que estén recibiendo sus sueldos, y que estén muy orgullosos o soberbios de los cargos que tienen, pero que no estén trabajando. Usted puso el caso de Abel Concha, ¿no? Paradójico, ¿no? Lo separan del Poder Judicial y logra una plaza en el Ministerio Público, ¿no? Pero es que ahí probablemente se ve que precisamente se le está dando un premio, si es verdad que él más bien retrasó las investigaciones en el señor Toledo. Y ahí yo quisiera decir una cosa, ¿no? Porque al doctor Pablo Sánchez muchos lo acusan de que en su época no avanzaron los casos, pero la pregunta es, un fiscal de la Nación, como un presidente del Poder Judicial, ellos pueden dar directivas en relación a los casos concretos que cada juez o que cada fiscal tiene. No, uno no le puede decir resuelva así esto, uno puede pedir un informe, decir por qué no se está avanzando más, esas cosas se pueden, pero aquí en este caso de Toledo ya vemos pues que una persona que no estaba vinculada a Pablo Sánchez como el señor Abel Concha, sino más bien ha recibido premio del otro lado, de los cuellos blancos, es el que ha retrasado la investigación en relación al Toledo. Doctor Pedro Angulo Arana, como siempre, grato conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de habernos visitado acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, le deseo los mejores éxitos del 2019. Muchas gracias, muy amables. También mi agradecimiento y mi saludo a todos sus oyentes, deseándoles un mejor año en el 2019 y sigamos luchando contra la corrupción. De eso se trata. Estaba con nosotros el doctor Pedro Angulo Arana, ex integrante del Comité Ejecutivo del Poder Judicial, paz decano en los Colegios de Abogados del Perú y en su momento integrante del Ministerio Público. RCR, la red que comunica y une al Perú.